Te orientamos. Esta vez les presentamos un breve resumen, bien explicado de la historia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, en latín, Ecclesia Catholica, es la iglesia cristiana más numerosa. Está compuesta por 24 iglesias sui iuris, la Iglesia Latina y 23 iglesias orientales, que se encuentran en completa comunión con el Papa y que en conjunto reúnen a más de 1.329 millones de fieles en el mundo. La Iglesia Católica sostiene que en ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada por él al apóstol Pedro, a quien le confió su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles. Por ello, se considera a sí misma como un sacramento, un signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. La cabeza de la Iglesia Católica es el obispo de Roma, el Papa, considerado el sucesor del apóstol Pedro, quien según la tradición católica fue el primer Papa. El Papa actual, el número 266 en la historia de la Iglesia, es Francisco. La sede papal, conocida como la Santa Sede, ocupa un lugar preeminente entre las demás sedes episcopales y constituye el gobierno central de la Iglesia, por quien actúa y habla, y es reconocida a nivel internacional como una entidad soberana. A la Iglesia Católica pertenecen todos los bautizados según sus ritos propios y que no hayan realizado un acto formal de apostasía. Según los datos del Anuario Pontificio de 2020 referentes al año 2018, el número de bautizados miembros de la Iglesia es de 1.329 millones, alrededor del 18% de la población mundial. Se trata de una comunidad cristiana que se remonta a Jesús y a los 12 apóstoles, por medio de una sucesión apostólica nunca interrumpida, también compartida con la Iglesia Ortodoxa. Con 2 milenios de historia, la Iglesia Católica es la institución internacional más antigua del mundo y ha influido en la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura. Entre sus tareas se incluyen la difusión del Evangelio y la realización de obras de misericordia corporales y espirituales en atención a los enfermos, pobres y afligidos, como parte de su doctrina social. La Iglesia Católica, de hecho, es la mayor proveedora no gubernamental de educación y servicios médicos del mundo. Características. La Iglesia Católica se ve a sí misma y se proclama como la encargada por Jesucristo para ayudar a recorrer el camino espiritual hacia Dios viviendo el amor recíproco y por medio de la administración de los sacramentos, a través de los cuales Dios otorga la gracia al creyente. La Iglesia Católica se concibe a sí misma como la única iglesia fundada por Cristo, y por tanto, la única auténtica frente a las demás iglesias y denominaciones cristianas que han surgido históricamente después de ella. La Iglesia Católica considera que tiene encomendada la misión de elaborar, impartir y propagar la enseñanza cristiana, así como la de cuidar de la unidad de los fieles. Debe también disponer la gracia de los sacramentos a sus fieles por medio del ministerio de sus sacerdotes. Además, la Iglesia Católica se manifiesta como una estructura jerárquica y colegial, cuya cabeza es Cristo, que se sirve del colegio de los apóstoles, y que en la historia posterior ejerce la autoridad mediante sus sucesores, el Papa y los obispos. La autoridad para enseñar el magisterio de la Iglesia basa sus enseñanzas en la revelación, que está expresada tanto en las Sagradas Escrituras como en la Sagrada Tradición. La Iglesia Católica se considera a sí misma como heredera de la tradición y la doctrina de la Iglesia primitiva fundada por Jesucristo y, por lo tanto, como la única representante legítima de Cristo en la tierra. Mediante la figura de los obispos, sucesores sin interrupción de los apóstoles, cumple con el mandato de Jesús de cuidar de sus ovejas. Doctrina. La doctrina fundamental para la Iglesia Católica se encuentra en el credo, que recoge las fórmulas de fe elaboradas en los primeros concilios de la historia. El credo encuentra una explicación sistemática en el Catecismo de la Iglesia Católica, aprobado en 1992 por Juan Pablo II. Una característica sobresaliente y genuina para distinguir a los católicos de los demás grupos cristianos es su aceptación de todos los concilios ecuménicos de la historia, desde el Concilio de Nicea y hasta el Concilio Vaticano II. La noción de revelación es central en la doctrina católica, porque bajo tal término se incluyen dos fuentes inseparables entre sí, la Sagrada Escritura y la tradición. Una síntesis sobre este tema se encuentra en la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II.
Para los católicos el culmen de la revelación es Jesucristo. También es notable la posición que ocupa el obispo de Roma. Este recibe el título de papa y se le considera no solo obispo de su diócesis sino jefe de la Iglesia católica entera, es decir, pastor y doctor de todos los cristianos debido a que es considerado el sucesor de San Pedro. Su elección ha ido variando a lo largo de la historia, desde el siglo XI es elegido por el colegio cardenalicio en el cónclave. El papa hasta el día 28 de febrero de 2013 fue Benedicto XVI, el 265º de la historia. Anunció la renuncia al pontificado el día 11 del mismo mes. Actualmente ostenta el título honorífico de Papa Emérito. El 13 de marzo del 2013 fue elegido como sumo pontífice y obispo de Roma el hasta entonces arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, cardenal primado, Jorge Mario Bergoglio, quien eligió el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. El Papa goza en la Iglesia Católica de un estatus de jerarquía suprema, poseyendo el primado sobre todos los demás obispos y la plenitud de la potestad de régimen, como se denomina en la Iglesia Católica al poder legislativo, ejecutivo y judicial, la cual puede ejercer de forma universal, inmediata y suprema sobre todos y. Doctrina. Asunción de la Virgen, Tiziano, Santa María dei Frari, Venecia. Una creencia que distingue al catolicismo del resto del cristianismo son los dogmas marianos. Cada uno de los pastores y de los fieles católicos. La autoridad del obispo de Roma, su jerarquía dentro del magisterio de la Iglesia Católica ha sido expuesta en diversos momentos de la historia y de modo especial en el Concilio Vaticano I. Mandamientos de la Iglesia. Los 5 mandamientos de la Iglesia son: 1. Oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. 2. Confesar los pecados mortales al menos una vez cada año, y en peligro de muerte, y si se ha de comulgar. 3. Comulgar al menos por Pascua de Resurrección. 4. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. 5. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Sacramentos. Para la Iglesia Católica, los sacramentos son signos eficaces de la gracia de Dios, celebrados bajo ritos visibles, que fueron instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, mediante los cuales se dispensa la vida divina a todas personas que los reciben con la disposición adecuada. Existen 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los sacramentos se corresponden a todas las etapas y momentos importantes de la vida del creyente, estableciendo un paralelismo entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Así, los sacramentos se pueden clasificar en 3 grupos: los sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos de curación y los sacramentos al servicio de la comunión y la misión de los fieles. Los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Sacramentos de curación: unción de los enfermos y penitencia. Sacramentos al servicio de la comunidad: matrimonio y orden sacerdotal. Congregaciones y órdenes. Las órdenes religiosas no forman parte en cuanto órdenes de la jerarquía de la Iglesia Católica, pero dependen del Papa y de los obispos de formas diversas. Ellas pueden ser de 2 tipos. Órdenes religiosas de derecho diocesano, dependen del obispo de la diócesis en la que han sido reconocidas. Órdenes religiosas de derecho pontificio, dependen directamente del Papa, aunque deben trabajar en comunión con los obispos de las diócesis en las que actúan. Las congregaciones y órdenes religiosas son establecidas conforme a los 3 votos básicos de pobreza, castidad y obediencia.